Bienvenidos a Vélez por la Mañana. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no dicen. De B12. La radio digital 100% independiente. ¿Qué va a pasar con la economía el próximo año? Realmente nos fue bien en este 2025 en términos económicos, que es lo bueno, lo malo, lo feo, y dónde es que tenemos que poner el ojo a la economía el próximo año, que además es economía en año electoral. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hoy es 26 de diciembre. Esperamos realmente que hayan pasado una feliz Navidad, que hayan recibido muchísimos regalos, que estén en este momento con su familia y sus amigos y estén viendo este programa. Ojalá tarde, no temprano en la mañana, ojalá tarde, y estén durmiendo mucho en estos días de tranquilidad y asueto, porque lo que se viene es candela, es bien fuerte para este año. Recuerde que tenemos un contrato. Usted ve Vélez por la Mañana, pero se suscribe, está en el programa, lo comparte, le cuenta a su familia, a sus amigos, le da like y participa en nuestros sondeos diarios. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Hola, soy Hanna Vélez Char, la creadora oficial de Vélez por la Mañana. Les quiero desear una feliz Navidad a todos y un próspero 2026. Y recuerden, todo va a estar bien. Gracias por ver Vélez por la Mañana. Lo que pasa, lo que importa y lo que otros no dicen. Feliz Navidad y feliz año. Es hora de la noticia confiable TQ en Vélez por la Mañana. TQ, totalmente confiable. Y hoy estoy inmensamente feliz. Este es uno de los programas que tenía muchas ganas de hacer, porque lo voy a hacer y lo vamos a hacer con dos amigos. Son amigos míos que conozco hace mucho tiempo, pero que afortunadamente eligieron un camino mucho mejor, mucho más lucrativo e inteligente que el del periodismo. Estoy con Alberto Bernal, director de estrategia global de XP. Alberto, es un placer tenerte acá. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Mil gracias por tenerme en el programa y feliz Navidad para todas las personas que ven Vélez por la Mañana y feliz Navidad para ti y para toda la familia, Luis Carlos. Que el 2026 sea un gran año. Viene candela, como dices tú, viene candela, pero Alberto, muchas vamos gracias. A ver cómo nos va. Y quiero saludar también a Felipe Campos, gerente de estrategia e inversiones de Alianza Valores. Felipe, gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo. Feliz Navidad. Hola Luis Carlos y hola Alberto. Feliz Navidad a todos. Qué buena forma de empezar, poder prepararnos para este fin de año con esos videos tan bonitos, ¿no? Lo llena uno de buena energía. Y con ustedes dos también, gran forma de terminar de celebrar la Navidad. Muchísimas gracias, Felipe. Un abrazo para ti, para tu familia, para los tuyos. El programa de hoy es un tema que ustedes saben muy bien, es un tema que es de la naturaleza de Vélez por la Mañana, un tema que me encanta, que me fascina, me apasiona y además que es muy importante y va a ser clave el próximo año, ¿no? Primero, hablemos de la evaluación económica de lo que pasó el año que está terminando en este momento. Alberto, si tuviera que preguntarte este año, ¿cómo nos fue en frío? ¿Cómo le fue a Colombia económicamente este año? Alberto Bernal. Qué pena, Luis, tuve un problema aquí con el Wi-Fi. A ver, yo pensaría que, ¿cómo le fue a Colombia en el 2026? En el 2025. Sí. Yo diría que le fue un poco mejor a lo esperado por dos razones muy específicas. Primero, y como Felipe también sabe muy bien, él sigue muy de cerca estos números, aquí hay un tema muy importante, Luis Carlos, que es que las remesas de los colombianos que están viviendo por fuera de Colombia están en este momento en una tasa anualizada de más o menos 15 mil millones de dólares. Entonces está llegando muchísimo dinero de los colombianos que vivimos por fuera de Colombia, enviándole a sus familias, y eso ha logrado mantener el consumo relativamente bien. Eso es una parte importante. Por eso el consumo se ha comportado. Sí.
A ver, mientras se soluciona la señal de Alberto, que ya viene Alberto. Felipe, en frío, cómo ves el año? ¿Cómo le fue al 2025 económicamente hablando? Bueno, creo que llegó Alberto. No sé si Alberto quieres A ver, terminar. Alberto, volviste. Estabas terminando. Tienes Que, razón. bueno, el tema de la bonanza cafetera ha sido impresionante. Y eso hay que decirlo, eso le ayuda muchísimo a millones de familias colombianas que han visto su ingreso disponible incrementarse de una forma muy importante. Esas son las buenas noticias. La mala noticia, Luis Carlos, es que la tasa de inversión contra PIB sigue muy baja. Sigue muy baja porque hay mucha incertidumbre sobre lo que venga en nuestro país de aquí en adelante. Y eso es un problema, Luis Carlos, porque los países que crecen mucho, como la India, como China, etcétera, como Estados Unidos, están invirtiendo mucho más que nosotros en comparación con el PIB. Y hay una relación muy cercana entre lo que invierte uno y lo que crece. Y esto es como cualquier actividad humana. Si uno invierte en una educación buena, le va a ir mejor a futuro. Si uno no invierte en una educación buena, no le va a ir bien a futuro. Y Colombia en este momento no está invirtiendo lo suficiente. Felipe, la misma pregunta, así en frío, ¿cómo le fue a Colombia en el 2025? Pues Carlos, yo podría como separarlo en estos temas que tú decías de bueno, malo y feo. Lo bueno, ya lo mencionó Alberto, el crecimiento económico está bien. El crecimiento económico en la superficie, que está muy bien lo que dice Alberto. Si uno lo mira desde muy arriba, pues ese país será el segundo de crecimiento económico en Latinoamérica. Aparentemente está cumpliendo. Obviamente ha tenido unos choques que no solamente recibió este gobierno, sino el pasado también lo recibió, que es, por supuesto, no sé, el narcotráfico ya es una participación el doble de lo que era el PIB, la bonanza cafetera, la bonanza del oro, las remesas, en que se fueron 1 millón de personas en par de años, en 22 y 23 nunca se habían ido, entonces está atacando mucha remesa, y finalmente un gobierno que gasta mucho. Creo que aquí había un elemento que tal vez a la oposición le ha faltado entender, que la política del gobierno está diseñada para crecer mucho en el corto plazo. Es un objetivo fundamental, entonces se tiene que dar. Gastando tanto a esos niveles, obviamente tiene una contraprestación que es la deuda, que yo voy a hablar de eso, pero entonces el crecimiento económico se ve bien. Lo que pasa es que la mayoría de cosas que acaba de mencionar no van a seguir siendo, o sea, el café no se va a doblar en precio, o el oro no, difícilmente va a ser lo mismo que hizo, o no se van a seguir yendo colombianos a esa velocidad, uno no lo sabe, y finalmente el gobierno no tiene plata para gastar. Entonces, estos elementos no los estamos gastando y es de corto plazo, y eso sería lo bueno. Lo bueno también, algunos activos financieros se montaron en la idea del cambio político, que podría ser el peso colombiano y las acciones. Lo malo, yo diría, la inflación. Nos descachamos 1% entero en inflación este año, vamos a terminar cerca del 5 en lugar del 4, ya podemos hablar de varios factores que lo afectaron, pero yo diría que la mitad es factores internos, salario mínimo, el tema de los servicios públicos, todo eso que es decisiones nuestras, y la otra mitad es un poco el efecto del dólar del 2024 que fue grave. Y lo feo, y con esto termino, el déficit fiscal y la deuda colombiana. O sea, yo nunca me imaginé que íbamos a dejar al déficit fiscal en automático. Yo siempre pensé que íbamos a hacer alguito. Definitivamente se dejó así, que se cuide solito, y terminamos el año con un ataque a la deuda colombiana muy fuerte, que está poniendo contra la pared al Banco de la República. Deténlo ahí, porque ese es un tema clave, el del dólar, la deuda, el Banco de la República. Pausa y venimos con más. Esta fue la noticia confiable TQ en Vélez por la mañana. TQ, totalmente confiable. Las noticias internacionales en Vélez por la mañana son una presentación de Credicorp. Credicorp, contribuyendo a mejorar vidas, acelerando los cambios que nuestros países necesitan. Hoy tenemos una presentación especial, estamos hablando de economía con dos de las personas que más saben de economía en todo el país, don Felipe Campos y don Alberto Bernal. Estábamos hablando sobre la situación económica y Felipe nos invitaba a un tema que es muy importante y es el tema de la deuda. Y es un tema que ha venido sonando cada vez más. Cada vez se hace más fuerte, al final del año se hizo mucho más fuerte, que es un tema complejo, muchos tienden a descartar, a olvidar, pero que es fundamental y tal vez es uno de los bemoles más marcados de esta administración. ¿Qué pasó en términos de deuda, Alberto, este año? A ver, Felipe, por ejemplo, lo nombró muy bien al principio, Luis Carlos,
Pero realmente aquí el tema más impresionante es el siguiente. La mayoría de los países del mundo post pandemia han hecho esfuerzos importantes por disminuir la proporción del gasto público contra el PIB, porque por obvias razones, como el sector privado estaba, como todo estaba cerrado durante COVID, pues entonces el gobierno hizo un esfuerzo para meterle más watts a la economía a través de una política fiscal muy expansiva. Y lo mismo el Banco de la República, etcétera. Eso fue lo que pasó. Pero la mayoría de los países del mundo han entrado en una tónica de arreglar ese exceso de gasto público que ocurrió durante esos años. Menos Colombia. Porque en el caso del gobierno del presidente Petro no ha habido una intención de avanzar en un ajuste del gasto público que sea lo suficientemente relevante como para poder disminuir el tamaño del déficit. Sí, se nos cayó la comunicación con Alberto. Está teniendo algún tipo de problema, pero Felipe, la deuda, por favor, complementarnos con esto de la deuda. Sí, aquí yo termino la idea, y es que realmente decir que porque yo recibí un país con una crisis, entonces ya se quedó así, no ha sucedido. Colombia y cada presidente de los últimos 20 años ha recibido una crisis o le ha tocado lidiar con una crisis que se le estalló en una crisis global en sus propias manos. Y el trabajo del siguiente presidente o el mismo cuando le toca la crisis, no sé, a Uribe le tocó la del 2009, a Santos le tocó la del 2016, la de la pandemia, a Duque le tocó la pandemia. Cada presidente debe lidiar con la deuda y manejarla. En este caso hemos tenido todo lo contrario, y es, en lugar de hacer algún esfuerzo para lidiar con eso, lo que se ha es aumentado el gasto porque se tiene esa política que es casi digamos, una filosofía, y es: si yo le pongo más plata en las manos a los colombianos, vamos a tener más crecimiento. Entonces, sencillamente, eso es lo que confía, digamos, en lo que está el gobierno convencido, que es algo que ha sido probado N veces, que se sabe que no funciona, pero funciona en términos de crecimiento económico los primeros años. Entonces estamos terminando con un endeudamiento de pandemia, con unos déficits de pandemia, que en algún momento de mitad del año medio se enredó, la crisis se pausó por todas estas jugadas que hizo crédito público que usted las mencionó, Luis Carlos. Yo creo que tú lo escribiste en un artículo muy interesante, pero ahora ya digamos que los trucos se acabaron un poco, ya no salen del bolsillo del sombrero, y entonces el mercado está muy preocupado de cómo va a ser el fin de año, con unos vencimientos de deuda, ya para terminar esta historia, que nunca ha tenido. Uno oye, por ejemplo, que el gobierno se queja mucho de esa deuda con el FMI, que esos 20 billones, que cómo es posible. Bueno, los 20 billones es una deuda que el gobierno pasado le dejó a este gobierno para que se vencieran a los 2 años de que ya estaba el gobierno nuevo en posesión. El próximo año vamos a tener vencimientos de 80 billones solamente el próximo año, y la mitad de eso le toca al siguiente gobierno. Entonces uno se queja de 20 billones que le dejaron. Oiga, le tengo esa cuenta por cobrar en 2 años, usted arregla, esto es el próximo año, cuando alguien se siente le va a decir: ahora lidie con 30, 40 billones, entonces el próximo año vamos a tener una montaña de deuda que tenemos que solucionar. Y sobre eso quiero volver a subrayar con Alberto. Alberto, ¿cuál fue la jugada que se hizo en este gobierno con deuda que nos va a poner en esta situación que Felipe nos anticipa, que es una montaña de deuda cayéndonos de un día para otro en un gobierno que hizo gastar y endeudarse para tener liquidez? Pues como decía Felipe, aquí el problema grande, Luis Carlos, es que estamos perdiendo la confianza de los mercados, porque, por ejemplo, si uno mira la participación de las obligaciones financieras contra el Producto Interno Bruto en el 2026, creo no equivocarme en decir esto, Felipe, pero yo no me acuerdo que jamás, nunca, Colombia hubiese tenido que enfrentar una renovación de obligaciones tan alta como la que va a tener que hacer en el 2026. Y el problema con eso, Luis Carlos, es que si uno está bien con el banco y con la tarjeta de crédito, pues le prestan, pero si el banco comienza a tener dudas sobre la capacidad de pago de uno, comienza a restringirle aún más el crédito. Y eso genera varias cosas. 1, disminución del crecimiento. 2, presión en la tasa de cambio. 3, presión en las tasas de interés. Y todo eso son un cóctel muy malo para lo que todos queremos lograr, que es que haya menos pobres en Colombia, porque si la economía no crece más, pues no hay nueva generación de empresas, no hay nueva generación de empleo, y pues no salimos de esta tragedia que es la pobreza y la violencia. Entonces, las políticas que se han implementado
han generado una situación en la cual Wall Street, sobre todo Nueva York, comienza a dudar de nuestra seriedad como país, que siempre lo hemos sido, porque si hay algo que ha tenido Colombia y yo, Luis Carlos, después de 25 años de trabajar en el mercado internacional, sé que hay una cosa que era un denominador común de Colombia, que es que los colombianos nos apretábamos el cinturón cuando tocaba. Y en esta situación yo no siento lo mismo. Es decir, de alguna manera lo que me están diciendo los dos es que Colombia pasó de ser un país juicioso que cuidaba sus finanzas, que tenía control sobre su deuda, que tenía control sobre su política fiscal, su política tributaria, a pasar a ser un país gastón que compromete su futuro económicamente hablando. Exacto. Sí, tal cual. Y esto es por lado y lado. Digamos que está claro que el gasto es gran parte fijo, ¿no? Que es lo que dicen, no es tan fácil recortar, hay una parte que es rígida. Está claro que pasar reformas es difícil, pero al final esa es como la salsa secreta de un gobierno. O sea, un gobierno cuando entra a negociar debe tener primero la disposición a hacer sacrificios, y es, vea, yo pongo la mitad, usted ponga la otra mitad, yo gasto menos y usted ayúdeme con una reforma, número uno. Y número dos, el capital político para sacarlos adelante. Si yo me gasto el capital político haciendo políticas de petróleo y de salarios mínimos y de mil cosas, pues yo ya llego sin capital político para hacer las reformas. Después me digo, es que no me pasan las reformas. Sí, pero es que usted acaba de gastarse todo lo que tenía tratando de dispararle a todo, a reformas laborales, a la nueva exploración. Es un gobierno que se queda sin capital económico y sin capital político. ¿Qué está pasando con el dólar? Vamos a hablar de esto en instantes. Esto es Vélez por la Mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Conoce Credicorp, holding líder de servicios financieros en Latinoamérica, con empresas como Mi Banco, Credicorp Capital y Tiva. Credicorp impulsa la transformación del sector financiero en Colombia y el resto de Latinoamérica. Conoce más en grupocredicorp.com. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una multinacional de origen colombiano enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Pero, a ver, aquí a pesar de que el mensaje económico de las personas que saben sobre lo que ha hecho el país, que es endeudarse, no ponerle cuidado a la deuda pública, ver cómo caen los niveles de confianza en el país, ver cómo cae la inversión en el país, so pena de aumentar el consumo, etcétera, etcétera, hacer sentir a la gente más o menos bien, olvidándose del sostenimiento económico del país. El dólar, que tradicionalmente es como la calificación de la nación, ha bajado. Algo que inicialmente sería contraintuitivo. Felipe, ¿qué está pasando con el dólar? ¿Por qué? Pues explícanos, empieza tú. ¿Por qué, a pesar de que uno pensaría, la están embarrando económicamente, el dólar debería estar subiendo, pero está bajando, y el gobierno dice, es mentira, es pura narrativa de ustedes, los que no realmente entienden la economía como la entiendo yo? ¿Qué pasó acá? Sí, yo creo que el tema del dólar ha sido como el más contraintuitivo y que más ha hecho como equivocarse a los analistas que están mirando mucho el tema local. El tema local está difícil, está complicadísimo, pero el dólar depende, siempre se construye, yo les he contado, se construye como siempre de afuera hacia adentro, en 3 pisos, y el primer piso es el dólar a nivel mundial. El dólar a nivel mundial ha caído bastante este año, y puede explicar fácilmente del 12% que cae el dólar en Colombia este año, puede explicar hasta el 8 o el 9 sin problema. O sea, ha habido un dólar débil a nivel mundial por las políticas de Donald Trump, por la expectativa de reducción de tasas de la Fed, por 1000 razones, y por el apetito también latinoamericano. Todo esto sumado. Esa es la primera capa. La segunda capa es que Latinoamérica está de moda. Yo creo que Alberto puede hablar mucho más de esto. La gente está muy emocionada por lo que pueda estar. El mundo está a punto de cambiar. Yo creo que se están dando muchas señales, desde la disparada del oro hasta muchas bolsas en el mundo que están haciendo nuevos máximos. Hay mucho digamos, optimismo acerca de lo que va a pasar por Latinoamérica. Súmale unos puntos más ahí del dólar bajando, porque ha bajado en la región. Y finalmente el tercer piso de toda esta historia que yo siempre cuento son las variables internas, donde uno dice, bueno, entonces lo interno sí nos debería quitar puntos. Y ahí ha aparecido el Banco de la República a proteger al peso colombiano, donde el Banco de la República dice, yo no voy a bajar tasas porque no se da la situación, entonces ayuda a proteger
al peso colombiano y casi que la parte negativa que es el gasto del gobierno logra ser controlado por unas tasas del Banco de la República que hace que el efecto no se sienta. Y la cereza del pastel, la debilidad del dólar, la trae el crédito público cuando hace su estrategia y trae cerca de 5 billones de dólares, para que ustedes piensen un poco. 5 billones es, no sé, la tercera parte de las remesas o la tercera parte de las exportaciones es un de petróleo, es una plata, y la trajo en 2 meses. Y eso terminó hundiendo el dólar a un nivel que yo ya creo que es demasiado bajo para la situación que vamos a vivir el próximo año. Alberto. De acuerdo con absolutamente todo lo que dijo Felipe. Yo creo que también, o sea, para que la audiencia entienda básicamente cómo funciona esto, uno mira la gráfica del peso contra el dólar norteamericano y mira una gráfica del dólar norteamericano contra el euro y las pone una sobre la otra y son muy parecidas. Entonces aquí nosotros sí tenemos que entender que nosotros somos un país muy pequeño en el mundo y todo lo que pasa en el mundo tiene efectos sobre lo que está pasando en nuestro país. Ahora, también hay un componente, esto es importante también, y Felipe y yo lo hemos hablado ya muchos meses. Por ejemplo, a mí se me viene, me acuerdo perfectamente de una reunión que tuve, esto fue en febrero de este año en Nueva York. Bastante fría. Yo di una charla en Nueva York y un inversionista me dijo, Alberto, lo veo muy negativo. Y yo dije, hombre, pues lo que pasa es que yo soy colombiano y pues todo lo que pasa políticamente en cierta forma le pega a uno y pues hay que tener en cuenta eso. Y me dijo, sí, pero tenga en cuenta que el ciclo político en términos de péndulo de Latinoamérica sí ha estado cambiando muchísimo, desde la victoria de Javier Milei hasta las elecciones de Bolivia, hasta las elecciones de Chile, hasta las elecciones de Honduras, etcétera, donde se ve clarísimamente que pierde mucho poder la izquierda que está gobernando en este momento y entra una nueva fuerza política. Entonces mucha gente internacional, en Londres, en Abu Dhabi, en Nueva York, sí ha comenzado a decir, a ver, si Chile pasó de la izquierda fuerte a la derecha fuerte, quizás en el caso de Colombia, que tiene una sociedad bastante similar a la chilena, porque Wall Street siempre hace un paralelo muy grande entre Colombia y Chile, y por lo tanto, pensar que Colombia puede pasar de izquierda a derecha también es lógico. Entonces sí ha habido también flujos de fondos muy importantes alrededor del mundo que han generado ese efecto de apreciación adicional del peso colombiano. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con Felipe. Cuando yo hago los ejercicios hoy econométricos propios que tenemos en el banco para tratar de estimar cuál es el valor real o cuál es el valor equilibrio del dólar norteamericano, sí me está dando que estamos por lo menos un 6% por encima de donde deberíamos estar. Mejor dicho, se ha apreciado 6% más de lo que se debería haber apreciado. Wow, qué interesante. Nos quedan 2 temas sustanciales, importantes. El próximo año, con elecciones, y el mundo. Breve pausa, venimos con más acá en Vélez por la Mañana. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una compañía que está acelerando su crecimiento con una nueva plataforma de agregados del Caribe hacia Estados Unidos, la expansión en energía solar, vías y aeropuertos. Grupo Argos, inversiones que transforman. Este segmento económico en Vélez por la Mañana es una presentación de Asobancaria. Estamos en programa especial, todo lo estamos dedicando, por supuesto, a economía. ¿Cómo va a ser el 2026 para Colombia? ¿Qué se ve y cómo van a afectar las elecciones? Alberto, 2026 elecciones, ¿cómo nos está viendo el mundo? ¿Qué va a pasar económicamente? ¿Cómo puede esto afectar nuestra economía? No, Luis Carlos, rápidamente yo creo que es importante poner el papá de los pollitos en perspectiva, porque es el que va a decidir qué pasa o qué no pasa en el 2026. La visión de Alberto Bernal. Yo pienso que Estados Unidos está generando menos empleo de lo que la gente piensa y que la inflación está cediendo más de lo que la gente piensa. No, eso no quiere decir que Estados Unidos se vaya a volver barato. Todos los que han ido últimamente a Estados Unidos entienden que Estados Unidos está ridículamente caro en todas partes. No se va a poner más barato, pero va a ponerse un poco menos caro porque la velocidad de la inflación va a disminuir. Y si el de empleo disminuye, entonces muy probablemente la Reserva Federal va a bajar tasas de interés. ¿Hasta cuánto? Alberto Bernal piensa que la van a bajar hasta 2.75 en septiembre del 2026. Si yo tengo
tengo razón en eso que acabo de decir, esto es muy buen escenario para el mundo emergente, porque debería haber más debilidad del dólar y por lo tanto los activos de Colombia y de Brasil y de Chile y de Perú, etcétera, deberían ver una demanda bastante importante. Ahora, el elefante, la parte difícil. ¿Qué va a pasar en las elecciones del 2026? Eso es lo que va a decidir qué también nos va a ir a nosotros, bueno, de aquí a futuro. Yo sí realmente, mucha gente dice esto cada elección, pero yo sí creo que esta es la elección más importante de nuestra historia. Si nosotros, si como país, si Colombia decide seguir la visión de sociedad del pacto histórico, vamos a entrar en una situación financiera extremadamente complicada, Luis Carlos. Y no estoy siendo dramático, es extremadamente complicada. Colombia necesita virar nuevamente, por lo menos hacia el centro, y ojalá hacia la centro derecha, donde se tomen 2 o 3 decisiones fundamentales. Para mí la más importante de todas es la siguiente, Luis Carlos. Dejen en paz a Ecopetrol. Dejen en paz a Ecopetrol y quiten esa barbaridad de que no se pueden firmar nuevos contratos para la exploración petrolera. Eso está destruyendo a la estabilidad macroeconómica de Colombia. Esa visión del presidente Petro no la entiende ni siquiera Lula da Silva. Es una cosa esquizofrénica, nadie entiende. Y necesitamos que el próximo presidente de Colombia tenga una visión diametralmente diferente a esa, para que logremos arreglar la parte externa de Colombia y comencemos a ayudar a la parte fiscal. Y la segunda, porque yo creo que no hay mucho espacio para otra reforma tributaria en Colombia, es que el próximo gobierno tome la decisión de parar de una vez por todas esas contrataciones de burocracia adicionales a las que deberían ir por ley, que son 20 billones de pesos anualizados, para así comenzar a tener un ajuste fiscal más lógico y que Wall Street comience a ver nuevamente en Colombia un partner, un interlocutor serio, y que así nos ayuden pues a disminuir las tasas y de esa forma lograr más crecimiento económico. Ya viene la respuesta de don Felipe Campos acá en Vélez por la Mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Los indicadores económicos en Vélez por la Mañana son una presentación de Bancolombia. Don Felipe, ¿cómo la ve el mundo y Colombia 2026? Yo creo que no es muy difícil decir que vamos a tener 2 mitades perfectamente separadas por las elecciones de junio, tanto en mercados como en economía. Yo no quiero sonar tan exagerado como Alberto, pero voy a sonar igual de exagerado. Es radical lo que va a pasar después de junio. Entonces, si llega a haber un cambio, no necesariamente tiene que llegar la extrema derecha o la derecha o lo que sea, sencillamente un candidato que sea más amigable con el petróleo, que sea más amigable con ciertos, elementos claves de la economía. El segundo semestre va a ser muy diferente y va a ser una consolidación en términos de los activos financieros. Entonces, ese mundo se separa ahí. Ahora, ¿qué pasa a nivel global y a nivel interno? Si el tema global se da como estamos hablando, de que realmente Latinoamérica va a estar muy bien posicionada, pero más bien hagamos la combinación de qué pasa si es positivo con negativo, qué pasa si el mundo sí está bien, pero nosotros no giramos políticamente. Entonces va a ser muy similar a una Argentina, para que no comencemos a decir dólar a 7.000 o cosas de ese estilo que eventualmente pueden pasar, pero lo que le pasó a Argentina en el 2003, cuando el mundo cambió hacia positivo, a mirar a Latinoamérica, pero Argentina no giró y se quedó en el mundo gastador, en el mundo de atacar las instituciones, es que los activos se desconectaron del apetito latinoamericano. Entonces, eso en palabras en castellano es: ¿qué le pasaría a un dólar si nosotros no giramos políticamente? Pues se va a quedar arriba de 4.000, irá a 4.500, a 5.000, hará lo mismo que ha hecho en los últimos 3-4 años. No va a explotar arriba porque el entorno que se vislumbra para Latinoamérica va a ser positivo, pero vamos a perder todo ese aire bueno que se viene a nivel global. Entonces, va a ser obviamente un año que va a estar separado en 2, pero que sí hay un riesgo en el primer semestre, y es que todos hemos contado la plata del cambio político. Y ese es un riesgo, y estamos ya montándonos en el caballo y de pronto el caballo ni siquiera ha salido del establo. Todavía hay un camino por andar que se acaba de sumar Brasil, que Brasil, uno en el papel, la podría tener incluso más difícil que nosotros. Entonces va a haber unos primeros 6 meses, las elecciones de Brasil son a finales de año, en la que no vamos a estar seguros de 2 economías claves y muy similares, si van a girar políticamente o no. Entonces eso va a generar también mucha volatilidad. Fácil económicamente no va
hacer? ¿Qué va a pasar en términos de lo grande, de realmente la verdadera revolución industrial y eso cómo va a cambiar en Colombia? Ya venimos acá en Vélez por la Mañana. Ábrele las puertas a una nueva realidad con MG. Bien, cuando hablamos de economía es inevitable hablar del cambio tecnológico que se viene en el mundo, la inteligencia artificial. Varios modelos y varios expertos en el tema, cuando ven el efecto en la economía global, hablan de un 10-15% de golpe al empleo global y que eso evidentemente va a afectar a la industria. Quiero empezar con Alberto. Alberto, tenemos nosotros en Colombia hemos metido el petit politique, lo que va a pasar, lo macro, pero estamos olvidando de alguna manera que estamos a puertas de una gran revolución que todo el mundo dice va a golpear a todo el mundo. Pues a ver, Luis Carlos, yo sí creo que la inteligencia artificial va a golpear a todo el mundo. Ya lo está haciendo. Yo creo que Felipe y yo, y bueno, Luis Carlos también, uno siente la inteligencia artificial todos los días para mejorar procesos, para cosas que, o sea, a mí me han pasado cosas últimamente en que me preguntan clientes cosas que yo no tengo ni la menor idea, porque son preguntas de abogados, etcétera. Me voy a ChatGPT y logro conseguir una respuesta medianamente buena para ese cliente. Y eso me ahorró pagarle un abogado $1,000 o $2,000, lo que fuera, para que me diera un concepto. Entonces son cosas que se han cambiado muchísimo, están cambiando muchísimo y están generando muchísima productividad. Yo soy de los que está convencido de que se van a perder empleos de una forma importante, tenemos que alistarnos para eso, pero siempre, como todo en estos cambios tecnológicos, Luis Carlos, al principio todo se ve complicado, después uno va entendiendo cómo mejoran o no mejoran las cosas. Yo, por ejemplo, nunca se me olvida 2013, 2014, yo dando conferencias en todas partes alrededor de Latinoamérica, hablando sobre un estudio de la Universidad de Oxford, que para el 2025, el 48% de los empleos que existían en el 2013 no iban a existir. Ya estamos en el 2025, sí se han perdido empleos, empleos, digamos, a bajo nivel en los bufetes de abogados, economistas hay menos trabajadores en Wall Street, etcétera. Todo eso está pasando, pero nunca fue tan grande como se esperó en ese momento. Y la parte más importante, Luis Carlos, se generaron otros empleos que nunca nadie pensó que fueran a generarse. Por ejemplo, uno mira cosas alrededor de uno, Luis Carlos, la cantidad de personas que se han vuelto coach de vida, que esa industria no existía hace 5 años. Y hoy en día es una industria que paga muy bien porque la gente está pagando porque quiere bienestar y eso es parte de esas cosas. Entonces yo creo que eso es lo que se va a venir de aquí en adelante. Desde el punto de vista macro tenemos que entender, eso sí, que si no nos metemos rápidamente como país en toda esta revolución y a nivel de empresa de entender y no tenerle miedo a esto, sino mirar cómo mejoramos procesos para mejorar los costos de producción, vamos a tener problemas como país. Y yo creo que debería haber el próximo gobierno, ya este gobierno no fue, el próximo gobierno debería tener una comisión de sabios que se enfocaran todas las semanas, todos los meses en dar recomendaciones al fisco, al gobierno sobre cómo mejorar los procesos para ayudarle al sector privado a alistarse para todos estos cambios que se nos vienen. Porque esto no tiene reversa, Luis Carlos. Esto es lo que vamos a ver de aquí en adelante y tenemos que entender que o nos metemos en esta revolución o nos vamos a quedar completamente rezagados. Felipe, ¿qué tan grave va a ser todo esto y qué tanto cuidado le estamos poniendo o no le estamos poniendo? Yo creo que por ahora muy poco, y esto es muy similar, obviamente tendrá unas diferencias con lo que pasó en el .com, pero siempre hay como estos quiebres de tecnología, desde la nevera hasta el carro, hasta la electricidad, siempre hay estos choques, y los países deciden si van a permitir que esa innovación los separe más del mundo y los rezague más, o les ayude a cerrar la brecha. Y estamos en el momento de decidir eso, de si vamos a aprovechar esto para potenciar las cosas que tenemos ahora. Hay un elemento que yo creo que Alberto también lo ha mencionado, que es absolutamente lateral, pero que a mí también me gusta hablar mucho de esto. El mundo se la pasa viviendo entre booms de tecnología, como el que estamos viviendo ahora, como el que se vivió en los 90 hasta el 2000.
y booms de apetito por materias primas. ¿Por qué? Pues porque al final las materias primas son las que apoyan la tecnología, aparte de todo lo demás, lo que comemos, lo que vestimos, y yo siento que este boom de tecnología está llegando a su pico, a su clímax, y creo que está arrancando un boom de materias primas. Y eso fue lo que pasó después del .com, después de la subida que cambió al mundo, todo el tema del internet, lo que se dio es un apetito por oro, por metales. Después eventualmente se necesitó energía porque la inteligencia artificial necesita una barbaridad de energía, y ahí es donde nosotros podemos arrancar. Y es saber lo que hacemos. No nos vamos a volver una potencia de inteligencia artificial de una vez, pero nosotros tenemos energía para ofrecer, pero hacer una energía inteligente, y sí, ofrecerla, pero buscando esa transición para que la tecnología no nos dé. Vamos al segmento final acá en Vélez por la Mañana. Las buenas noticias en Vélez por la Mañana son una presentación de ES Windows. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protegen su hogar. Y quisiera terminar el programa de hoy con algo positivo. Alberto, dime algo positivo de lo que se puede venir el próximo año en términos económicos. Luis Carlos, yo sueño con que los colombianos tengamos la sapiencia de elegir un gobierno que entienda las realidades mundiales, que no sea tan ideológico, que sea mucho más pragmático, porque hay muchísimo espacio para crecer si nosotros logramos, en vez de ir en contra de todo, como estamos yendo en contra de todo en este gobierno, más bien entrar y ser más pragmáticos. Un ejemplo muy claro, Brasil. Y se me olvidó decir una cosa que Felipe tocó, un tema muy importante antes, que es sobre la cantidad de energía que está utilizando la inteligencia artificial a nivel global. En este momento, en este instante, todos los mainframes, todos los servidores que trabajan con inteligencia artificial gastan más energía que todo Francia. Ojo, voy a repetir esto. Solamente los mainframes gastan más energía que todo Francia. Para el 2030 van a gastar más energía que toda la India. Ojo, toda la India. En 5 años. Para lograr eso se va a necesitar una cantidad de insumos desde el punto de vista ya sea de minerales o de capacidad de generación de nueva electricidad, más gas natural, porque las termoeléctricas vamos a tener que prenderlas porque esto gasta mucha energía. Y esto no tiene reversa. Entonces, lo que tenemos que hacer, y lo que yo sueño en el 2026, es que volvamos a ser un país que se monta en el caballito de crecimiento para que así logremos acabar con la tragedia más grande que existe en el mundo, que es la pobreza infantil. Entonces, necesitamos recursos, necesitamos recuperar Ecopetrol. El próximo presidente de Ecopetrol ojalá llame a Felipe Bayón, el próximo presidente de Colombia llame otra vez a Felipe Bayón y diga: don Felipe, le tocó hacer servicio militar otra vez, pero hay que arreglar este problema. Ojalá pase eso. Felipe, algo positivo para el 2026. Bueno, yo sigo insistiendo en que el mundo está cambiando y que Latinoamérica está en el centro de ese cambio. Y que la última vez que esto se dio fue en el 2002-2003 y Latinoamérica despegó sí o sí. Y crecimos al 5% y las bolsas se multiplicaron por 9 y el dólar se partió a la mitad. Yo veo las condiciones iguales que van a levantar a Latinoamérica por muchos años. Pero aquí está la decisión, que es la que acaba de mencionar Alberto, y es ¿qué país queremos ser? ¿Queremos ser el Colombia del 2003, que aprovechó el boom del petróleo en su momento y se montó en la ola? ¿O el Chile del 2003, que hizo lo mismo? ¿O queremos ser el Venezuela del 2003 o el Argentina del 2003, que igual tuvo mucha plata? O sea, es que la plata no se va a acabar. Si este mundo cambia, va a haber mucha plata en los próximos 5 años en el país. Lo que pasa es que si es mucha plata para políticas equivocadas, cuando se acaba la plata se acabó el país, Venezuela y Argentina. Pero yo creo que el momento es ideal y el país lo va a sentir los próximos 5 años con el piloto que sea. Pero si el piloto es el equivocado, lo que va a hacer es agrandar sus errores porque va a tener dinero para agrandarlos. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento muy importante y al país le va a ir bien los próximos 5 años. Lo que pasa es que puede ser como la peor noticia si usamos ese nuevo poder para seguir cometiendo errores.
Sin duda. Pues Felipe, Alberto, a los dos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los pusimos a trabajar el 26 de diciembre, pero nos dejan una película muy importante y creo que muy sustancial para la conversación que se viene durante todo este año. Deseándoles, aprovecho, una feliz año, un estupendo 2026 y que estemos juntos siempre como amigos, con familia y por supuesto acá en Vélez por la Mañana. Un abrazo para los dos. Muchísimas gracias, Luis Carlos, y yo aprovecho para también mandarle todos los mejores deseos a Felipe allá en Panamá. Luis Carlos, lo mismo con toda la familia, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho descanso en el final de año, porque se nos viene caliente el próximo año. Y nuevamente, muchísimas gracias por haberme invitado a mí personalmente para ser parte de este proyecto que realmente, Luis Carlos, yo nunca pensé que Vélez por la Mañana fuera a explotar de esta forma como explotó en tan poco tiempo, y para mí es un honor ser parte del equipo. Gracias, Alberto. Un abrazo, Felipe. Vale, sí, qué bueno terminar el año con amigos y con amigos que hemos construido historia desde la universidad, con Alberto en la industria y después con este proyecto que, como dice Alberto, sabíamos que le iba a ir bien, pero no así explosivo, no tan necesario, y pues súper contentos de haber hecho parte de esto, desde que es apenas el arranque. A ustedes muchas gracias y mi agradecimiento enorme como siempre. Gracias, un abrazo y que tengan un hermoso 2026. Y ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Luis Carlos Vélez. Dios los bendiga. Todo va a estar bien. Gracias. Chao. Esta sección fue patrocinada por ES Windows. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protegen su hogar. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la Mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete. Bienvenidos a Vélez por la Mañana. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no dicen. De B12. La radio digital 100% independiente. Esta es una producción de BC Media y Digital Stereo Studios, agencia de podcast y streaming.